Quiero atraer a la memoria de ustedes por lo menos los títulos de los últimos estudios que Dios nos ha dado, la palabra que Dios nos ha dado durante estos últimos días. Y quisiera que recuerden estos títulos, porque creo que Dios nos ha dado esa palabra. Él nos ha hablado de asuntos pero muy importantes. Nos ha hablado de algo que realmente debe ser parte de la vida de cada uno de nosotros. Hemos escuchado temas como ¿dónde estás tú? No es portarse bien delante de Dios. Ya no estoy solo. Señales que acompañan a los creyentes. Verdades fundamentales de la fe. Santificado sea tu nombre. Necesitamos escucharlo. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? ¿Por qué no oramos sin cesar? Son 9 temas a través de los cuales Dios nos ha hablado por medio de este servidor. ¿Y qué decir de los otros que hemos escuchado de los diferentes predicadores que han estado aquí? La gran pregunta es, ¿qué ha sucedido en nuestras vidas? ¿Los hemos olvidado? ¿Los hemos tenido en cuenta? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en la vida nuestra? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente estamos viviendo de conformidad con esa palabra? Si tú no los recuerdas o no los has escuchado, todos estos temas están disponibles allí en la página de la iglesia. Nada más que entras a la internet y puedes escucharlos uno por uno. Y estoy seguro que Dios va a tratarte de manera muy personal. Un tema más: velad y orad en todo tiempo. Ese es el tema para hoy. Velad y orad en todo tiempo. Abran sus Biblias en Lucas 21. Vamos a ver varios versículos allí, pero hoy vamos a centrarnos en este versículo, el 36. Lucas 21, 36, en la Reina Valera del 60. Escuchen cómo dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son instrucciones dadas por el Señor Jesucristo a sus apóstoles y a sus discípulos, pero son instrucciones que están vigentes, que Dios ha permitido que estén allí para nosotros. Algunas de estas instrucciones ya se cumplieron, pero la vasta mayoría no se han cumplido y están en cumplimiento en este momento en el que estamos viviendo. Por eso es muy importante. Este texto realmente está ubicado en un contexto en el que el Señor Jesucristo advierte a sus seguidores acerca de las señales que han de suceder antes de su segunda venida y la necesidad de permanecer en pie delante de Él.
en medio de toda circunstancia. Es importante que el secreto para lograrlo es orando en todo tiempo. De manera que antes de enseñar y ordenar que se ore en todo tiempo, el Señor cuidadosamente y con mucho amor dedicó el tiempo necesario para dar esas instrucciones. Vamos a ver algunas de ellas. No vamos a leer todo, pero vamos a ver algunas. En Lucas 25, los versículos 8 y 9. Lucas 25, 8 y 9, en la Biblia de las Américas. Mire cómo el Señor les hace la siguiente advertencia. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os atemoricéis, porque estas cosas, oigan bien, tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Y aquí comienza el Señor a dar las instrucciones para luego mostrarles la necesidad de orar en todo tiempo y en todo tiempo poder permanecer firmes para con el Señor y para la venida del Señor. Observen cómo ahora en los versículos 10 al 19 nos sigue hablando de cosas que algunas ya han comenzado a cumplirse y a darse, pero otras todavía no en toda la magnitud. Y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas. Vale la pena explicar que plagas aquí implica también enfermedades de todo tipo, enfermedades incurables, como las que ya estamos viendo. A pesar de que la ciencia ha avanzado tanto, todavía hay enfermedades que la ciencia ni siquiera puede identificar. Y hambres en diversos lugares, dice la Escritura. Ustedes, los que leen, los que oyen, los que observan lo que está sucediendo aquí en Colombia, en La Guajira, en Córdoba, en Sucre, aquí mismo en Bolívar, son testigos del hambre que hay, pero eso apenas es el comienzo del hambre que ha de venir. Y toda esta serie de instrucciones nos muestran que debemos saber que esto va a suceder, que ya está sucediendo y que sucederá aún mayores. Dice, habrá terrores y grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregados a las sinagogas y cárceles, llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Eso ya se cumplió, tanto en la vida de los apóstoles como de los discípulos que seguían al Señor. Pero esa palabra está vigente. Les digo esto, que también habrá persecución aquí en Cartagena, aquí en Colombia. Llegará el momento en que habrá persecuciones, que se prohibirá predicar con libertad, que se prohibirá predicar en los buses, en las esquinas, en los barrios. Y toda esta situación nos va a llevar a una persecución en la que algunos habremos de ir a la cárcel o morir si es necesario por causa del Evangelio. Pero hay que saberlo de antemano para así poder mantenernos firmes en medio de toda circunstancia con la orden explícita del Señor Jesús de orar y de velar, es decir, de estar atentos, despiertos, conociendo el momento en que estamos viviendo y los tiempos que se acercan para orar constantemente en todo tiempo y por medio del Espíritu Santo.
Dice, por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Permítame decirles que esa promesa es para aquellos que verdaderamente se mantendrán en el secreto del Señor. Cuando venga la persecución, estarán allí siempre firmes, y cuando sean perseguidos y llevados en las cárceles o ante las autoridades, podrán dar testimonio con poder y gloria, porque dice aquí que ni siquiera tienen que preparar su defensa, sino que el Señor mismo, a través de su Espíritu Santo, dará la palabra que en ese momento se necesita comunicarle a las personas, a las autoridades. Eso ocurrió ya con los apóstoles, y eso va a ocurrir también en la época de la persecución que se avecina para la iglesia en el día de hoy. Tiempos que debemos tener en cuenta que sí van a suceder. Luego continúa diciendo, pero seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. La persecución será de tal manera que habrá hogares donde un hijo es cristiano, convertido de verdad al Señor. Y la persecución en contra de la familia llevará a veces a los padres, a los tíos, a parientes, entregarlos a las autoridades porque son cristianos. Eso sucedió ya, y eso también va a suceder. ¿Por qué digo que va a suceder? Porque la iglesia tiene que ser probada. Porque la iglesia está viviendo una época de indiferencia en la comunión con Dios, en la oración y también en la santidad y la obediencia de predicar el Evangelio a diestra y siniestra a toda persona que no tiene a Cristo. La iglesia es indiferente. Los creyentes en su vasta mayoría están más comprometidos con el mundo que con el Señor, y por eso el Señor va a purificar a su iglesia y le permitirá a la iglesia experimentar esa persecución. Y esa persecución posiblemente ni yo la vea, quién sabe, no sé, pero la van a ver nuestros hijos, que debemos preparar para ello y para que desde ya aprendan a conocer al Señor y tener una vida en la presencia del Señor. Es responsabilidad de nuestros padres y de la iglesia educar a nuestros hijos en el temor y en el conocimiento de Dios. Y la palabra nos dice que con la paciencia, con la perseverancia ¿en qué? La perseverancia en el Señor, en su palabra, en la oración, en la búsqueda de Él. Quiero a propósito recomendarles que estudien, anote esta cita, que estudien en sus casas Mateo 24 y 25, lean eso, es necesario. Los tiempos nos están hablando, las situaciones que se están dando en este mundo, todas esas aberraciones, todos esos asesinatos de la niñez, todos los abusos sexuales, todo ese escándalo, todo lo que ustedes ven diariamente es parte, y esas enfermedades, todo eso es parte de este principio de dolores. Pero la iglesia no puede ser indiferente, no puede estar al margen. La iglesia tiene que estar involucrada allí para hacer luz, para hacer sal. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada hija de Dios. Lean esos pasajes, por favor. En los versículos 25 al 28 del mismo capítulo 21, dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar
y de las olas. Ya ustedes son testigos de que cosas como esta han comenzado a suceder, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hubo en Japón? ¿Se acuerdan hace poco? Unos cuantos años. Y todas esas amenazas que hay de terremotos y de movimientos del mar, de terremotos y todas estas cosas que están vigentes, que van a suceder. No sea incrédulo, no endurezca su corazón, esté atento, esté alerta. Eso es lo que la Escritura nos dice. Pero frente a eso hay que estar alerta para orar, conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dice más, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Sí, esperamos la venida del Señor de vez en cuando. Deberíamos estar diariamente involucrados en esa espera. Porque cuando uno espera a alguien importante, uno se prepara para recibirlo. Uno prepara muchas cosas para estar atentos el día que ha de venir ese alguien. Y ese alguien no es cualquier alguien, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que el día que venga, nosotros no tengamos que huir avergonzados por la vida de pecado, de mundanalidad que llevemos, sino que Él quiere que seamos hombres y mujeres comprometidos con Él, viviendo en la santidad, en la gracia, en el amor, en el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, todos los días. Pero un factor demasiado importante es la oración en todo tiempo. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que miraran por ellos mismos, y también nos lo dice a nosotros. Versículos 34 y 35 dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Y qué quería el Señor decirle que debieran tener en cuenta? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que vuestros corazones no se carguen de los afanes de la vida. Ahora les pregunto, ¿no es exactamente lo que está sucediendo en el día de hoy? Todo el mundo con corazón lleno de afanes. Dígamelo, ¿es cierto o no es cierto? La iglesia del Señor, los creyentes afanados. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la palabra, no hay tiempo para evangelizar, no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo, hay afanes. Y con esos afanes cada quien vive en estrés, cada quien vive enojado, cada quien vive en problemas, en dificultades, enfermedades, dolor en el estómago, diarreas y no sé cuántas cosas más, dolores en el cuerpo. Díganme si es cierto o no. Pero el Señor está diciendo, miren por ustedes mismos, que sus corazones no se llenen de mundanalidad, de embriaguez, de todo eso malo, y tampoco se llenen de los afanes de esta vida. El Señor ha dicho que todos los días habrá afanes, pero el Señor también quiere que nuestros corazones, sus hijos, no estén llenos de esos afanes. Y dice, cuidado que eso ocurra de tal manera que venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Eso va a suceder, eso va a venir, el Señor va a venir. Pero piensa tú diciendo, bueno, eso de que el Señor va a venir hace ya más de 2000 años que están diciendo aquí, diciendo allá y nunca sucede. Entonces yo te la pongo más suave. El Señor va a venir el día que lo disponga, pero va a venir. Pero ¿qué pasa contigo si tú mueres antes de que Él venga? ¿Estás preparado? Sí, pastor, porque ya yo recibí a Cristo como Salvador y como Señor, y recibí su gracia. Amén, gloria a Dios por eso. Pero
¿Qué dice la Escritura? De que los que hemos recibido su gracia, su amor, su perdón, su vida, debemos vivir aquí como ¿qué? Como hijos de Dios, obedientes a su palabra, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, porque la guianza del Espíritu es el testimonio de que somos hijos de Dios. El poder del Espíritu Santo es la evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios, obedientes y en santidad, porque Él es santo, Él es nuestro Padre. Cuando hablamos de la gracia, quiero decirles que todo eso está incluido en la gracia. La gracia de la salvación y la gracia para vivir, pero los principios del reino de Dios tenemos que tomarlos en cuenta. Y uno de los principios del reino de Dios es la oración, en todo tiempo, por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Sobre toda la faz de la tierra puede caer de repente. Amados míos, esas son algunas de las razones por las que el Señor nos llama a velar y orar en todo tiempo. Después que en esos versículos Él muestra todas estas cosas, llega al versículo 36, que es el versículo de nuestro tema. Y voy a leerles este versículo 36 de Lucas 21 en 7 diferentes versiones. Así que escuchen, de pronto pueden tomar allí apuntes. Voy a leerles 7 versiones diferentes con este versículo, nada más, versículo 36. Y dice así la Nueva Biblia para los hispanos: pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso no es para el mundo, eso es para la iglesia, eso es para ti y para mí, que podamos escapar de todas estas cosas y en medio de todas ellas, al final, mantenernos en pie con el Señor. Por eso es la necesidad de orar en todo tiempo. La Nueva Versión Internacional traduce: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. La traducción del lenguaje actual: por eso estén siempre alerta, velando, despiertos. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. La Biblia para Hispanoamérica: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Tienen que suceder y van a suceder en nuestros tiempos. Por eso nosotros, con mayor razón, debemos estar allí listos. La Reina Valera contemporánea dice: por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. La versión Dios habla hoy: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas las cosas que han de suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. La palabra de Dios para todos. Por eso, siempre deben estar alerta. Pidan fuerza
para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. ¿Les queda claro, amados? Para que vean ustedes las diferentes maneras como se traduce y sea más fácil entenderlo, pero también para que se impregne en su mente y en su corazón, he podido repasar o leer este texto en varias versiones. Espero que lo tengan en cuenta. La palabra de Dios es la verdad sublime, porque es la voz de Dios. Ahora quiero que veamos unos cuantos textos bíblicos que nos motivan a estar atentos para velar y orar en todo tiempo y estar siempre preparados. El primero de esos textos se encuentra en Mateo 24, los versículos 42 al 44, en la Reina Valera contemporánea. Mateo 24, 42 al 44. Dice el Señor Jesús: por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que le robaran su casa. Ahora viene la aplicación de la ilustración. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Cómo debemos mantenernos? ¿Sabe usted qué día va a venir el Señor? ¿Sabe qué día va a morir usted? En el capítulo 25 de Mateo, versículo 13 dice, Mateo 25, 13, estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. El Señor Jesucristo, hecho hombre, viviendo como hombre con una naturaleza humana, aunque sin pecado, no por eso no tenía tentaciones, no por eso no podían venir malos pensamientos a su mente. Claro que sí, Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Y ya unas cuantas horas para cumplir la voluntad de Dios, para ir a la cruz y morir por nosotros, en su cuerpo, en su carne, Él tenía luchas y se fue a orar, y por 3 horas pedía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la tome. Pero llegó a la conclusión: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y después de tener su experiencia y de levantarse victorioso a través de la oración con el Señor, con el Espíritu, viene y le enseña a sus discípulos la palabra que también nos queda a nosotros en Mateo 26, 41, en la Reina Valera contemporánea: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya les enseñé el domingo pasado cuando les hablé de las 2 naturalezas, y que son enemigas entre sí, que se oponen. Y dijimos una y otra vez que la carne, la naturaleza humana, no quiere orar, no quiere orar, no quiere orar. Y lo único que hace posible que la carne ceda y podamos orar es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que enseñamos esto? Y esto es lo que necesitamos. El Espíritu de Dios también está dispuesto para ayudarnos a orar como conviene. Vamos a Marcos, capítulo 13, versículos 33 y luego el 35 al 37, en la Reina Valera del 60. Marcos dice: mirad
velad y orad. Mirad, prestar atención. Velad, estad despiertos, atentos, observen lo que está sucediendo, lo que les he dicho que va a suceder. Observen cuándo comienza a suceder y oren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, es decir, a lo que les decía a los apóstoles, a los creyentes, a los discípulos que están allí, dice, a todos lo digo. ¿Qué cosa? Velad. No estar dormidos. No solamente quiere decir que hay que hacer vigilias, sin dudas. A veces vamos a pasar horas enteras ya en la noche, o ya a la medianoche, o ya en la madrugada. Cuando tenemos una relación con el Señor, el Espíritu nos guía y nos despierta con el ánimo de orar, porque necesitamos estar en esa comunión con el Señor. Pero necesariamente no quiere decir que estemos toda la noche despiertos y todas las noches. Lo que quiere decir es que estemos despiertos espiritualmente, entendiendo, discerniendo, observando el momento en el que estamos viviendo, los acontecimientos a la luz de la palabra. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber lo que la palabra contiene, lo que la palabra nos dice acerca de las cosas que habrán de venir, así como la estamos estudiando hoy, para poder estar siempre despiertos, atentos, no solo sin dormir, pero necesitamos dormir, porque tú sabes que cuando tú no duermes, tu cuerpo no responde al día siguiente como debiera responder. Es más, creo que estamos abusando, no estamos permitiéndole al cuerpo dormir las horas que necesitamos para que nuestro cerebro y todo nuestro organismo tenga vida, tenga fuerza, restauración, que sea un sueño reparador. Eso hay que corregirlo. Pero cuando el Espíritu te guía a orar en la noche, levántate, porque Él también te dará la fuerza, porque es una necesidad para ti y por algo por lo que el Espíritu Santo te está guiando a orar. Y cuando el Espíritu Santo ponga en ti el deseo de hacer vigilia, hazlo, porque es lo más rico. Y el día siguiente no vas a tener ni sueño ni cansancio, porque el Señor te va a dar la fuerza. Él pudo ayunar durante 40 días y 40 noches milagrosamente por el poder de Dios, y ese poder está disponible en tu vida para hacer conforme a la voluntad de Dios. Así que podemos obedecer la palabra. Velad, estar despiertos. Quiero invitarlos para que vean en Lucas 12, 37 y 40. Lucas 12, 37 y 40. En la Reina Valera dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, oigan, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo me bendice esta palabra? Porque esta palabra habla de tres cosas demasiado importantes. Primero, habla de que son bienaventurados los que son verdaderamente siervos del Señor. Y esos que son verdaderamente siervos del Señor son los que han rendido sus vidas al Señor, los que dependen del Señor, los que están llenos del Espíritu, los que realmente están comprometidos con el Señor. Y el Señor va a tener en cuenta a esos siervos. Y la segunda cosa que dice es que cuando el Señor venga, si los encuentra así, fieles, firmes, velando, orando, el Señor mismo se ceñirá
y hará que ellos se sienten en la mesa y el Señor vendrá para servirles. ¿Le dan la gloria al Señor? Es la palabra del Señor. ¿A quiénes? A sus siervos. Y no puedo pasar por alto y recordarles que el Señor Jesús le dijo, enseñó en Mateo 7, en el Sermón del Monte: en aquel día me dirás, Señor, Señor, te hemos servido, hemos entregado toda nuestra vida a servirte. Aquí están nuestras obras, aquí están nuestros hechos. En tu nombre, Señor, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, hemos hecho milagros, hemos resucitado, tantas cosas. Pero el Señor les dirá, yo sé lo que han hecho, pero a ustedes no los conozco. Aunque lo hayan hecho en mi nombre, a ustedes no los conozco. Porque ustedes no han vivido para mí, sino para ustedes mismos. Porque ustedes no han dejado que mi espíritu actuara a través de su vida, sino que han actuado conforme su propia voluntad y de acuerdo con la carne. No han obrado para glorificarme a mí, sino para glorificarse ustedes mismos. Así que yo no los conozco. Las obras son importantes, pero tú eres más importante que las obras. Dios quiere obras, pero que sean hechas por Él a través de ti y de mí. Él te quiere más por encima de lo que tú hagas. Él no vino a morir por lo que tú haces, Él vino a morir por ti. Y Él no viene por las obras tuyas, Él viene por ti. Por eso tú estás en primer lugar. Las obras que hagamos, que no seamos nosotros y no para nuestra gloria, sino que sea el Señor quien lo haga a través de nosotros y para la gloria de Él y beneficio de todos. ¿Está claro, amados? Esos son los siervos a los cuales el Señor, cuando venga, los va a decir: vengan, siéntense conmigo, yo les voy a servir a ustedes ahora. Los siervos que primero viven como lo que son, hijos de Dios. Los siervos que realmente viven como hijos, llenos de la presencia de Dios, y de esa manera le sirven al Señor. Es bueno que examinemos cuál es la motivación de nuestro servicio. ¿A quién le rendimos los servicios? ¿Qué clase de vida llevamos con Él? ¿Qué clase de relación tenemos con Él? ¿Quién está dirigiendo mi vida? Yo mismo, mis propias fuerzas, mi propia capacidad, mis experiencias, mis conocimientos intelectuales, o el poder de Dios a través del Espíritu Santo y conforme a la palabra. Es necesario que examinemos eso. ¿Les parece, amados? Vean conmigo primera a los Corintios 16, 13 y 14. Primera a los Corintios 16, 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, con el amor de Dios y con el amor unos para con otros. Firmes en la fe, con las convicciones. Portaos varonilmente, quiere decir con tesón, como hombres de Dios, y esforzarnos para hacer lo que a Dios le agrada, para la gloria de Dios. Pedro también nos aporta algo muy importante en su primera carta, capítulo 4, los versículos 7 al 8. Primera de Pedro 4, 7 al 8. Y quiero que escuchen con atención lo que dice aquí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? El fin de todas las cosas. ¿Qué cosa? Se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, sed pues sobrios. ¿Y velad en qué? ¿Velad en qué, amados? Dígale a la persona que tiene a su lado que debe velar ¿en qué? En oración. ¿De vez en cuando?
todos los días, en todo tiempo, en todo lugar. Ese es el llamado, ese es el mandamiento, eso es lo que la palabra nos enseña. Sé que hay responsabilidades grandes, sé que hay necesidades económicas, sé que tienen que sudarla duro para poder tener dinero, para suplir sus necesidades. Yo lo sé, pero también sé que el Señor ha dado la orden que en medio de todo eso perseveremos en la oración, que vivamos conforme a la palabra, porque nosotros somos un pueblo diferente, nosotros somos una nueva creación. Es más, valdría la pena examinar detalladamente, evaluar detalladamente por qué hay cosas en la vida de nosotros que nos están estorbando una vida de oración. Y así podamos al evaluarlo, detectarlo y apartarnos de ello. Porque puede ser que por la vida que llevamos en la relación mínima con el Señor se estén dando muchas cosas que no deberían darse. Eso hay que examinarlo. Cada quien está en el deber de hacerlo. Examinarlos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de la palabra. En el capítulo 15 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice así: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El Señor no nos ha garantizado que no haya sufrimiento, no nos ha garantizado que no haya problemas, que no haya dificultades, pero hay que saber y conocer las raíces de esos problemas. Habrá problemas que vienen a nosotros porque Dios los permite para glorificarse, pero hay problemas que vienen a nosotros porque nosotros buscamos esos problemas, porque no estamos metidos en el Señor. Sin embargo, aquí dice que tenemos que ser sobrios y velar, estar despierto, alerta, porque el Señor dice a través de su siervo que el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar, y no lo está buscando en el mundo, no lo está buscando allá entre la gente que no es de Cristo, sino entre la gente que es de Cristo, que vive por la gracia de Dios. Y a pesar de eso, él está buscando la forma de quitar la estabilidad espiritual, de quitar la oración, de quitar todo lo que a Dios le agrada, para que nosotros quedemos indefensos y ser arrastrados y consumidos espiritualmente. Pero el Señor está presto para ayudar a todo aquel que permanece en Él, que vela y que ora, orando en todo tiempo. Esa es la solución. Eso es lo que la palabra muestra como la respuesta a todas estas situaciones. Un día el Señor Jesús refirió una parábola. Yo no la voy a leer toda. Voy a tomar apenas unos textos, pero me llamó la atención. Se encuentra en Lucas 18, 1 al 8, pero yo voy a leer apenas los versículos 1 y 7 al 8. Ustedes pueden anotar toda la cita y leerlos en su casa, estudiarlo. El Señor Jesús fue enfático en enseñar la necesidad de estar alertas y orar siempre, sin desmayar, día y noche. Mire lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Necesidad de qué? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? La de orar, ¿cuándo? Siempre. Y no desmayar, no tirar la toalla, no apartarnos, mantenernos cada día mejor en la relación íntima con el Señor a través de la oración. Y aquí vienen los resultados. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
día y noche. ¿Se tardará en responderle? Jesús está siendo muy enfático. Os digo que pronto les hará justicia. Pero sin embargo Jesús hace una reflexión muy seria. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados, les voy a compartir algo bíblico. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero nosotros repetimos eso sin entender el significado de esa frase. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora bien, el significado de eso. Cuando se oye la palabra de Dios, ¿con qué propósito se oye o con qué propósito se escucha? Dígame, ¿con qué propósito? Obedecerla. Y en la medida que se obedece, la fe aumenta. Porque es una experiencia nueva que tienes con el Señor. En segundo lugar, en la intimidad con el Señor, en la adoración, en la alabanza, en la contemplación de su santidad, en la identidad con Él, en mis tiempos de oración, allí tengo experiencias nuevas con el Señor. Y una de las cosas que resulta de esa relación es que mi fe aumenta en Él. Mi confianza se hace plena más cada día, porque tengo una experiencia de haber estado con Él, de haberlo sentido, de haberlo gozado, de haberme deleitado con Él, de reconocer que Él es soberano, que es real y que todo lo puede. Y eso es en oración. ¿Me estoy haciendo entender? Y quien no hace esto se está perdiendo de que la palabra realmente le produzca la fe necesaria. Y como el Señor sabía que estas cosas habrían de suceder en la época en la que estamos viviendo y en los años que vienen, Él se pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero ya sabemos cómo mantener la fe, ¿verdad? Ya sabemos que conocer la palabra, creerla y vivirla produce más fe, ¿cierto? Ya sabemos que tener experiencias a solas con el Señor en la oración, deleite con Él, sentir su gozo, su presencia, el calor de su amor, experimentarlo, eso aumenta la fe también. Y eso se logra a través de la oración, de la intimidad con Dios. No solo en los momentos que puedo apartar para estar a solas con Él, sino también en el diario vivir, por el Espíritu Santo, nos lleve siempre de victoria en victoria en esta relación. Pablo también hace sus aportes, no solamente Pedro. Ya hemos leído a Pablo en algunas partes, pero vamos a leer ahora en Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Aquí Pablo está hablando de su experiencia, pero también doctrinalmente. Él era un hombre que incluía la oración como parte de su vida. Siempre estaba orando. Y dice Pablo en Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Orando cuándo, amados? ¿Orando cuándo, hermanos? ¿Ustedes creen que esa palabra es también para nosotros? De pronto le podemos decir al Señor, es que, Señor, de pronto tú no tuviste en cuenta los tiempos en que me tocaría vivir en mí que son peores que los que ellos vivieron. No, hermanos, el Señor sí sabe todo. ¿Cuáles son los tiempos que yo voy a vivir aquí, que yo estoy viviendo aquí? Él sabe de todos los afanes, Él sabe de todas las necesidades, Él sabe todo, absolutamente todo. Y a pesar de ello, por su Espíritu, nos dice que oremos en todo tiempo. Pero en el Espíritu, con toda oración y súplica, pero dirigido por el Espíritu, movido por el Espíritu. Una oración
que será la oración conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, velando en ello, despiertos, atentos en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren ustedes la necesidad de orar por todos los santos. Y Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o con poder el misterio del Evangelio. Pablo ya no está, pero hay muchos siervos que necesitan de la oración del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo soy uno de ellos, mi esposa también, y muchos otros líderes de esta iglesia. Mis amados, permítame decirles con amor, el tiempo que usted dedica a veces para criticar a cualquier líder de la iglesia, cámbielo e inviértalo en oración por ese líder, por ese pastor, por ese servidor de Dios. Y entonces Dios hará mucho más de lo que usted quiere de ese líder. ¿A usted le gustaría que el líder fuera así, asado? No se lo critique, no hable con otra persona de él. Métase a solas y ore por él, interceda por él y deje que el Señor trate con ese líder. Excepto cuando el Espíritu Santo mismo le está mostrando que hay que corregir cosas, no lo haga públicamente ni busque a otra persona, vaya y hable con él. Oren juntos, ayúdense mutuamente a corregir lo que no anda mal, lo que no anda bien, perdón. ¿Me he hecho entender, amados? Colosenses 4, 2 al 4, dice, perseverad en la oración. ¿Oyeron eso, amados? Amados, ¿qué dice esta palabra? ¿Qué dice? Perseverad. ¿Qué quiere decir perseverar? ¿Qué quiere decir perseverar? En todo tiempo, en todo momento, perseverad. ¿En qué quiere el Señor que perseveremos? ¿En qué? En la oración, en la intimidad con Él. No solo pedir, sino disfrutarlo a Él, meterse en el secreto con Él, conocerlo a Él a través de la oración, por la palabra, por su Espíritu. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, siendo agradecidos, no críticos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ese es lo que Pablo pedía a la iglesia. Y creo que es válido para pensar también en lo que nos toca a nosotros los pastores y los líderes pedir de la iglesia. Perseverar en la oración, en la intercesión, en la búsqueda del Señor, porque en el Señor están todas las respuestas a todas nuestras necesidades y conforme a su voluntad y conforme el tiempo en que Él quiere hacerlo. Amados míos, hoy se celebra en Colombia el Día del Padre, ¿verdad? ¿Cierto? La tradición evangélica y las estadísticas dicen que las mujeres oran más que los hombres. Puede ser, yo no sé, puede ser. Y no discuto eso. Pero cada mujer que está aquí, si verdaderamente es una mujer de la intimidad con Dios, interceda por los hombres. No critique a los hombres. Y si es esposa, no critique a su esposa. Ore, doble rodillas para que ese hombre sea un hombre de oración, para que ese hombre busque de Dios. Ahora veamos lo que dice Pablo al respecto. Voy a leer este texto en varias versiones. Se encuentra en Primera a Timoteo 2:8. Primera Timoteo 2:8. La primera versión en la que lo voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres
levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Cómo tenemos que orar? Los hombros. ¿Eso es voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Será beneficioso hacerlo? ¿Sí o no? Es un deber hacerlo. Es un gozo hacerlo. La clase de vida con la que nos acercamos al Señor para interceder por la esposa, por los hijos, por los negocios, por los enfermos, por la iglesia, por los líderes. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojos y controversia. Libres de enojo y de controversias. Palabra de Dios para todos traduce: quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Traducción del lenguaje actual: deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse, y en vez de eso sean buenos cristianos y oren. ¿Les ha hablado la palabra? Mujeres, ¿van a apoyar a sus esposos? Quiero finalizar con un ejemplo precioso que encontramos en la Biblia. Preparémonos para finalizar. Es un ejemplo, no es una doctrina, pero es un ejemplo en el que vemos cómo Dios, cuando se agrada de la oración de sus hijos o de los que tienen temor de Él les responde y les revela sus propósitos. Por ejemplo, el salmista dice que Dios le agrada la verdad en lo íntimo y en lo secreto hace conocer sus misterios, su voluntad, su gracia, lo que quiere hacer. En lo secreto me ha revelado la sabiduría. El ejemplo del que quiero hablarles para finalizar se encuentra en Hechos 10. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, ustedes lo pueden leer y estudiar. Voy a usar los primeros 5 versículos y luego termino con el versículo 33. Lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Hechos 10, 1 al 5 y luego el 33. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Era un militar, representante del gobierno romano ante un pueblo que estaba subyugado a ellos. Pero este hombre, a pesar de ser un militar, tenía una experiencia con Dios y no era cristiano aún. Veamos lo que pasa. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Seguían a Dios y tenían temor de Dios. Él y ¿quién? Y toda su familia. ¿Quién cree ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién le enseñó a toda la familia esa el tener temor de Dios? Debió ser él, ¿no? A la esposa y a los hijos y a sus siervos en casa. Dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios, ¿cómo? Ayúdenme, ¿cómo oraba a Dios? Constantemente. Y no era cristiano.
Era simplemente un hombre temeroso de Dios, que conocía la palabra, que había oído hablar del Dios de Israel, que creyó en el Dios de Israel y tenía temor de Dios. Y por eso hacía buenas obras a un pueblo donde él era la autoridad y no tenía por qué servirles, pero él les servía a ellos, haciendo buenas obras para ellos. Pero la característica sobre especial, la más especial de todas, es que era un hombre que tenía temor de Dios y oraba constantemente. Y en medio de sus oraciones, y debía ser un hombre muy ocupado, tenía 100 hombres bajo su responsabilidad, 100 soldados, muchos de ellos tenían familia y tenía que responder por todos ellos. Un día, como a las 3 de la tarde, estaba orando. Era la costumbre para los israelitas orar a esa hora. Y él estaba orando. Y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Y observen el mensaje del ángel, el mensaje que Dios le mandó. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Qué hermoso sería que un ángel venga a mí y me diga: Dios ha recibido tus oraciones. Pero venga un ángel o no venga, yo sé que oraciones en el Espíritu Dios las recibe. ¿Estamos, amados? ¿Estamos, amados? Y un hombre temeroso de Dios, que por amor a Dios hacía buenas obras, beneficio para todos, también Dios lo había aceptado como una ofrenda agradable. Mi amado, mi amada, cuando somos hijos de Dios de oración, de intimidad en todo momento, no solamente recibimos cosas nuevas, transformaciones, crecer en la fe, ser fortalecidos, sino que también tenemos direcciones de Dios. Y Dios fijó sus ojos sobre este hombre. Y siendo un extranjero, Dios le dice: me agrada tanto tu temor y tu vida de oración y tus obras, que no te puedo dejar sin Cristo. Manda a Jope a buscar a un tal Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Y Dios se ocupó de ese hombre que tenía temor de Dios, que tenía su familia involucrada en la vida de oración y que oraba constantemente. Le mandó un ángel del cielo para decirle que necesitaba escuchar un mensaje. Le dio instrucciones y él las obedeció. Llamó a Pedro y en el versículo 33 dice: así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Amados míos, ese día nació la iglesia gentil en el hogar de un hombre temeroso que aún no era cristiano, pero a Dios le agradó tanto que manda a su ángel. Mientras manda a su ángel para hablarle, toma a Pedro, un judío que no quiere ninguna relación con los gentiles, y le da una visión y le ordena: no dudes en ir. Así que levántate,
venir, ya hay unos hombres allá buscándote, ves y atiéndelos y ve con ellos. Dios en control de todo para bendecir a un hombre que oraba constantemente. ¿Puede hacerlo Dios hoy día? Puede hacer eso y mucho más. Y escúchame esto otro. Puede revelarte cosas, puede mostrarte planes, puede indicarte cómo dirigir tu familia, cómo manejar tus finanzas, cómo salir de situaciones. Porque Él es real y porque Él es personal con cada uno de sus hijos, que le teme, que le cree, que le obedece y que ora constantemente en su presencia por medio de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Iglesia, hombres y mujeres, niños, muchachos, jóvenes, adultos y ancianos, por favor, volvámonos a Dios en oración. Estemos atentos a su palabra. Hoy, como nunca antes, necesitamos estar alerta, vivir la realidad, pero vivir la mayor realidad en el secreto con el Señor. Termino diciéndote estas palabras. La oí aquí en la iglesia de otro predicador y la repito. Nadie que está en la presencia de Dios, que tiene experiencia con Dios, sale de allí sin ser cambiado, transformado. La presencia de Dios es lo que garantiza una transformación, una vida nueva en Cristo con el poder de Dios. Es una palabra para mí y para ti. A mí poco me gusta hablar de mí mismo y no quiero hacerlo. Solamente quiero decirles que mis experiencias en la oración son maravillosas. He visto la presencia del Espíritu de Dios tratando conmigo, limpiándome, transformándome, haciéndome sensible y responsable y atento a su palabra. Pero les digo que eso no es solo para mí, eso es para ti. No busques la excusa de que yo soy pastor y tengo que tiempo para estar a solas con el Señor. Tengo muchas cosas que hacer aún. A veces no me alcanza el tiempo, pero cuido como tesoro, con lo más valioso, mi tiempo a solas con Dios. Y cuando no tengo ese tiempo a solas, estoy viviendo en función de lo que Él me ha enseñado y me ha dado, y orando en todo momento. No digo esto con orgullo, no digo esto para que ustedes crean que soy el mejor, no, es que soy tan humano como ustedes, y si Dios me lo ha dado a mí, y Dios ha dado esta palabra, y Dios te ha hablado, es porque Él quiere hacer eso y mejor con tu propia vida. Es un desafío a venir a la fuente donde hay poder de Dios. Te pido que seas humilde para entender y para oír y obedecer. Naamán, contrario al otro, era también un hombre militar. Ese sí que no tenía conocimiento de Dios, pero era muy arrogante. Había tenido muchas victorias. Era un gran dirigente militar, pero estaba con lepra, enfermo. Una chica judía le insinúa que vaya a Israel para que el profeta orara por él. Pero el profeta no sale a recibirlo y él se molesta. El profeta le dice: vaya y zambúllase en el agua del Jordán 7 veces.
quedará sano. Él era muy arrogante. Él esperaba que el profeta saliera, lo recibiera, le diera todas las atenciones, viniera y orara por él y fuera sanado. Pero eso no se dio. Que este hombre necesitaba ser quebrantado en su orgullo, en su vanidad, en su prepotencia. Y terminó por el consejo de sus acompañantes entrando al Jordán, bañándose las 7 veces y fue sanado. Dios busca hombres rebeldes, duros de corazón, que vengan en humildad, que rindan su vida ante su presencia para transformar sus vidas en el poder y la gloria de Dios. Que tú seas uno de ellos. Colócate de pies. Mañana se inicia una semana de oración, 3 horitas diarias, hasta el sábado. Yo no sé si has hecho planes para venir, pero te será de gran beneficio. Pastores que no me han dado permiso, o peor aún, es que a mí no me van a dar permiso. ¿Puedes creerle a Dios que Él puede mover a tu jefe aún a última hora? Tú tienes que ser diligente e iniciar el proceso, pero en el nombre del Señor. Si no te lo dan, tranquilo, pero aprovecha, toca las aguas para que se abran y puedas venir a la semana de oración y ayuno. No quiero que te sientas mal si por fuerza no puedes venir, pero mantente en espíritu con nosotros y haz hasta lo imposible de venir siquiera un día. Vamos a aprender cosas nuevas, o tal vez no nuevas. Vamos a recordar lo que el Señor quiere que hagamos cada día. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por demostrarnos con evidencias de tu palabra que nos amas. Que así como pusiste tus ojos en aquel varón, Cornelio, también lo has puesto sobre nosotros, porque si no fuera así, no nos hubieras dado esta palabra. Pero precisamente porque nos amas, nos has dado esta palabra en este día. Permítenos, Padre, agradecértelo y entregarnos totalmente a ti para obedecerte. Señor Jesucristo, amado Redentor nuestro, Señor de señores, cuando estuviste aquí en la tierra, tú fuiste un hombre de oración. La oración fue parte vital de tu vida aquí, hasta el último momento, Señor. Y tú quieres que yo permanezca en ti, y tú en mí, que cada hijo tuyo permanezca en ti. Y tú has dado tu Espíritu Santo para guiarnos, especialmente en la oración. Te ruego, Señor, que te encargues no solamente de hablarnos como nos has hablado, sino darnos la fuerza, la fe, la confianza plena para tomar la decisión de caminar por donde tú quieres que caminemos. Padre, invoco tu nombre sobre cada hijo tuyo aquí de manera personal, Señor. Señor Jesucristo, que tu señorío se haga una realidad en la vida de cada hombre y cada mujer, tanto los que estamos en este recinto como los que están fuera escuchando y los que escucharán después que publiquemos esta enseñanza. Te ruego, Padre, que por tu gracia, tu Espíritu Santo nos mueva a la obediencia, pero que haya en nosotros un despertar para la intimidad, para la oración, para la adoración, para seguirte, para vivir una vida nueva en Cristo.
Levante sus manos delante de Dios, en cuya presencia estamos. Dígale gracias, dígale que quiere hacer esto, que necesita su ayuda. Dígaselo, dígaselo, dígaselo allí. Dile que vas a analizar, vas a organizar tu agenda y vas a no permitir que tu corazón se siga llenando de los afanes de esta vida, sino que vas a descansar en Él. Díselo allí. Derrama tu corazón delante del Señor ahora mismo. Es hacer la voluntad de Dios lo mejor que nos puede suceder. Su voluntad es agradable y perfecta. Oh Santo Señor, obra ahora en cada corazón. Yo te doy gracias porque sé que estás obrando en muchos corazones que han dispuesto sus vidas para ti. Oh Shamara Dujirideis, la hermosura de tu santidad llene nuestras vidas, Señor. Oh Barasabada tu Berideseis, abraza en este momento tus hijos. Quita las vendas, restaura, Señor, sana, Señor, por favor, como tú lo has decidido hacer en la vida personal de cada uno, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria a ti. Dele un fuerte aplauso de gratitud al Señor.